Buenas tardes. Estoy encantada de compartir esta tarde con ustedes y con la bruja vampiro también. Creo que vamos a pasar un rato muy bueno viendo esta película. Para el que no la haya visto, va a tener esa suerte de encontrarse con una sorpresa tan maravillosa y tan fantástica. Les diría que no tratarán de analizarlo todo, sino de sentir. Yo creo que es una película que sobre todo hay que sentirla, porque lo que Dreyer quería transmitir, me parece a mí, sobre todo es una sensación. La sensación del miedo psicológico, del terror que crea uno mismo. Él decía, con Vampir quise crear sobre la pantalla un sueño con los ojos abiertos y demostrar que el terror no se encuentra en las cosas que nos rodean, sino en nuestro mismo subconsciente. Estas palabras de Dreyer nos alertan de que vamos a entrar en un mundo sutil, oscuro, producto de nuestra propia mente, en que domina la sugestión más que la razón. Todo un tratado sobre el miedo que toma como pretexto el mundo de los vampiros, pero alejándose de tópicos, porque en el fondo estos seres son la materialización del temor a nosotros mismos. Vampir puede seducirnos más ahora que en el momento en el que fue creada, porque los tiempos que estamos viviendo nos han preparado para ello. En Vampir se prescinde del vampiro, convertido por la literatura en Drácula, para quedarnos con la idea del miedo, del acecho, del ser intangible que nos chupa la energía, que nos paraliza, la sugestión como nuestro peor enemigo o como la llave que abre nuestros demonios más profundos. ¿Qué le ocurre a este joven, David o Alan, según las versiones? Alan Gray, bien vestido, atractivo, que ha salido a pasar el rato al campo, parece que a pescar, para que se hunda en un vértigo de imágenes amenazantes. Dreyer prescinde de los tópicos del género, que es un sueño con colmillos que viene del otro mundo para alimentarse de nuestra vida, mezclando sangre, sexualidad, terror, una extraña fantasía que ha recorrido la humanidad desde hace cientos y cientos de años, porque esto del vampirismo no es nada nuevo, procede de Babilonia y de tiempos remotos, y que ha calado en el folclore de todos los pueblos y que quedó materializado y finalmente popularizado en el Drácula de Bram Stoker. Ahora, en los últimos tiempos, hemos sido salpicados con la sangre aguada y romántica de las novelas con vampiros, tipo la serie Crepúsculo y sus correspondientes adaptaciones al cine. Los vampiros van y vienen y se ajustan a nuestros gustos, se ponen al día y son capaces de catapultar a la fama y hacer de oro a unos cuantos escritores y cineastas, menos a Dreyer. A Dreyer Vampir le costó un disgusto muy grande. Le costó la incomprensión de la crítica, la incomprensión del público. Cuando la estrenó en Berlín hubo abucheos el día de su estreno y, claro, le ocasionó una mella tan grande en su autoestima que estuvo prácticamente 10 años sin hacer cosas de importancia, hasta que luego regresó con la siguiente película, Dies Irae. Esta película que vamos a ver siempre ha sido tachada de película difícil y no les quiero engañar, ustedes lo saben de sobra, la verdad es que lo es. Parece que constantemente se nos escapa de las manos, que no podemos atraparla, pero es que en esta película ocurre como en los sueños. Cuando despertamos, cuando soñamos por la noche y despertamos, no entendemos nada de lo que hemos soñado y, sin embargo, sabemos que cuando estábamos soñando lo entendíamos todo.
A veces lo que sucede es que la razón lo fastidia todo, nos hace perder claridad y anula el mensaje de los sueños. Por eso, lo decía al principio, lo mejor es dejarse llevar, no pensar en nada, sentir, no deshacer las imágenes de esta película buscándoles demasiado sentido, sino dejarlas reposar para que nos ofrezcan sus secretos. Me estoy poniendo en un plan demasiado extremista, con que la película es difícil, parece que no se entiende, y tampoco es eso. Luego me dirán cuando acabe, pues sí se entendía todo, el argumento estaba clarísimo y no era tan difícil. Pero bueno, yo procuro como ir poniendo piedras por el camino para que luego todo sea más fácil. Es una película, sobre todo es una película originalidad. La originalidad es una exigencia inexcusable para todo creador insatisfecho y suele ser un obstáculo para el consumidor porque nos obliga como a establecer nuevas sinapsis mentales y eso hacerlo a toda prisa mientras estamos viendo la película y casi no nos da tiempo. De todos modos, tampoco deberíamos fustigarnos ni unos ni otros por no dejarnos seducir por el esfuerzo. Simplemente deberíamos utilizar menos a la ligera la palabra fracaso, porque estoy pensando en Dreyer y en ese inmenso disgusto, ¿no?, que se llevó con una película tan preciosa, con esa joya que es Vampire. Porque el fracaso, cuando se habla de arte, y sobre todo cuando se habla de arte innovador, hay que pensar en otras cosas. Una novela, una película, un cuadro, una pieza musical, no dejan de ser solamente tentativas, simples aproximaciones a la vida, y la vida es la verdadera obra impenetrable. La originalidad yo la veo como una roca en medio del río contra la que uno puede estrellarse o a la que uno podría agarrarse para salvar la vida. Y mientras que Dreyer de alguna manera se estrelló con Vampire, quiero decir en la percepción de aquel momento, ¿no?, que tuvo la gente sobre la película, a Hitchcock parece que le salvó la vida, porque dijo Hitchcock, que era la única película que merece la pena ser vista varias veces. Si eso lo dijo Hitchcock, yo creo que no hay nada más que decir. Todo lo que voy a seguir comentando sobraría. Hay que hablar del carácter independiente de Dreyer como cineasta. Su independencia nos cautiva porque nos da la sensación de que le dotó de esa libertad creativa que todos los que nos dedicamos a algo de esto, todos perseguimos. Y con esta base artística y vital fue capaz de hacer 14 largometrajes y 10 cortometrajes, pasando por la labor de guionista y rotulista de películas mudas. Y finalmente era alguien que reflexionaba muchísimo sobre lo que hacía, sobre la luz, sobre el ritmo de la película, sobre cualquier aspecto que contribuyera a crear la armonía transportadora de sus historias. Todas sus obras apelan al espíritu, a las creencias, a los sentimientos auténticos, a los que tan difícil es llegar. Y por eso la pasión de Juana de Arco, Ordet o Gertrude sobrevuelan las épocas y las modas y no son aniquiladas por la puntual sensibilidad de un solo momento. Al fin y al cabo, Dreyer se la jugó al no deleitarnos en esta película, en Vampire, con estilosas capas sobre camisas blancas, ni con escenas de sexo extenuante. Solo trató de expresar una sensación. Eso es lo que es la impresión que tengo de esta película, una sensación. Él quiso hacernos llegar el peso de un inconcreto temor colectivo, que en algún momento a todos nos atenaza la mente y el alma.
Todos sentimos ese temor, ese miedo a algo concreto que no sabemos qué es. Y a él le basta con sonidos aislados, con sombras, con música, con alguna vela encendida, con el movimiento de la cámara, un movimiento absolutamente moderno que hace que esta película sea imperecedera, un grabado colgado en la pared cuyas imágenes alientan otras imágenes, la pintura como referente de la vida real, como en Gertrude, en que un tapiz representa la pesadilla de la propia Gertrude, que padece, no sé si habrán visto esta película, pero a mí me encanta. Y en ese tapiz se representa una joven desnuda que está acosada por una jauría de perros, que en realidad es la pesadilla que siempre, la pesadilla recurrente de la propia Gertrude. Y si hay una época en la historia en que los seres humanos estemos preparados para comprender esta sensación de miedo inconcreto, intangible, a algo que nos viene pero que no sabemos de dónde nos viene, esa sensación de ser vampirizados es esta. Creo que más o menos todos los que estamos en esta sala, cuando leemos la prensa, agrandamos los ojos asustados como el protagonista de Vampir. ¿Está seguro mi depósito en el banco? ¿Me harán un ERE? ¿Puedo fiarme de alguien? ¿Los políticos de turno me mienten o me dicen un poco de verdad? Me están chupando la cartera y la tranquilidad. No duermo bien. O sea, Vampir es una película absolutamente actual que nos está hablando de nosotros mismos. De esta época, que yo creo que es la época, y no me extraña que hayan salido vampiros por todas partes, en novelas, en cine, en todo, porque es una película, una época en que digamos que hay unos vampiros y luego todos los que somos vampirizados. Solamente que el vampiro nunca está muy claro. Bueno, en algunos casos sí, tampoco vamos a concretar. Porque tendría que decir nombres y bueno, no es... Pero bueno, algunos sí, pero otros habrá que no conozcamos, ¿eh? Y que nos están haciendo todo esto. Y yo no sé, cada día me siento más derrotada en este sentido y a veces sin una gota de placer, porque es que estos vampiros que todos padecemos... cuando nos hincan los colmillos no nos producen ningún sentimiento erótico, espero. Los vampiros, de todos modos, ya no son lo que eran. Majestuosas sombras y dandis elegantes. Ahora, en estos días nuestros tan empobrecidos y tan farragosos, se están convirtiendo en zombis devoradores muy poco atractivos. Esto también tendría que darnos que pensar. ¿Por qué los vampiros ahora mismo están dejando paso a los zombies? Digamos que las sensuales mordeduras de Drácula, de Coppola o de Entrevista con el vampiro de Neil Jordan han dejado paso a los carroñeros de Walking Dead. Imagino que todos habremos visto alguna vez esa serie. Estos carroñeros son insaciables en su deambular en busca de carne fresca, nosotros, de la que ni siquiera se enamoran. Tendríamos que preguntarnos por qué ese otro mito popular, el de los zombies, el de los muertos vivientes, ha ganado terreno a los vampiros. Quizá porque en la vida real querríamos saber con claridad quién es el enemigo. Querríamos que se diferenciara de nosotros, que fueran como esos, ¿no? Como esos zombies de Walking Dead, que los viéramos venir a lo lejos y que sacáramos la espada para cortarle la cabeza. Pero lamentablemente no es así, y más bien nos sentimos como Alan Gray, que constantemente intuye el peligro. El peligro se le clava como 1.000.000 de agujas invisibles. Se deja envolver por todos los matices de grises de las pesadillas, del mismo modo
que en la película Gertrude, vuelvo otra vez a ella, creo que se me está viendo que me gusta un poco, la protagonista se deja embullir por el resplandor más puro del deseo, un blanco que parece salir de ella y anegar lo que la rodea, difuminando la realidad. Dreyer logra romper los límites entre el ser y el parecer, entre la realidad y la ficción. Hay que tener en cuenta que a Dreyer le preocupa sobre todo el estilo. Dice que el estilo es el alma, el juego de los ritmos y las líneas, la tensión en las superficies de color, la correlación de luces y sombras, el ritmo de la cámara en movimiento, estas son palabras propias de él. Todo al servicio de las emociones, porque para él no hay nada en el mundo que se pueda comparar con un rostro humano. Un rostro al natural no puede ser comparado con uno maquillado, dice Dreyer, y deja a su Juana de Arco a la intemperie de artificios. Le obsesionaba lo natural, lo auténtico. Por eso en Vampir recurrió a localizaciones naturales, menos la localización del cementerio. Pidió a los productores, pidió un castillo antiguo, deshabitado, que fuese lúgubre y tranquilo, un viejo molino, la casa de un médico rural y una posada a orillas de un río. La película fue rodada en Francia. De todos modos, según nos cuenta Juan Antonio Gómez García, incluso en la reconstrucción del cementerio él no se contentó y quiso que las piedras del cementerio fuesen de tumbas reales y que las telarañas que había en los interiores que fuesen también reales. Y entonces hizo traer un montón de arañas y las distribuyeron por el decorado para que empezaran pues, a tejer las telas de araña que se ven en la película. Pero ¿qué sucede con estos espacios? En el fondo sirven para ser alterados por la propia mente del protagonista, decorados y fotografía que difumina los contornos, creando sensación de irrealidad. Luego están las sombras. Fundamentalmente, Vampir es la imagen del miedo psicológico, ya lo he dicho antes, el creado por uno mismo. Y en este tipo de aprehensión, yo creo que siempre ha tenido una fuerza fundamental las sombras. A mí, por lo menos, me asusta más cuando voy sola por el parque, la sombra de alguien que ese mismo alguien. La sombra es como, digamos, que está relacionado con la intuición, con el instinto, con algo, con un pasito más hacia el futuro, con lo que puede ser. Mientras que cuando ya vemos a esa persona que viene, digamos que estamos en el presente y en la realidad. Por eso Murnau, Nosferatu, proyectó la sombra del conde recorriendo los pasillos del castillo y la sombra de su mano agarrando el corazón de la víctima. Las sombras contribuyen a sugestionar a nuestro protagonista, a Grey, alguien que por sus incursiones en el mundo de lo oculto desea ir más allá de lo evidente. Las sombras en la pared de ruedas desdentadas. Bueno, tampoco quiero contar la película, pero bueno, vamos a ver sombras, ¿no?, de ruedas, la sombra del enterrador cavando en el cementerio, un soldado con la pata de palo, otro tipo de sombras que van atemorizando, que van sugestionando a Alan Gray. Vampir es una de las máximas expresiones de la transición entre el cine mudo y el sonoro, porque prima la acción, tiene pocos diálogos y luego están esos rótulos explicativos que vamos a ver al principio, sobre todo de la película, que nos recuerdan los comienzos de la carrera de Dreyer. Ya he dicho antes que él fue guionista, pero también rotulista, y quizá por eso aparecen tantos rótulos en la película. Y luego vamos a ver un libro, aparece un libro
es un texto teórico sobre los vampiros, que nos va a aportar mucha información sobre los vampiros y que, digamos, que está completando entre los rótulos y los diálogos, está completando toda la narración de la película. Además de las palabras, que no son muchas, hay sonidos aislados, pero muy definidos, que nos hacen pensar, cuando los oímos, que es la primera vez que oímos esos sonidos, porque a mí me da esa impresión, no están contaminados de otros sonidos. Por ejemplo, el ruido, el sonido de la campana, el canto del gallo, el llanto de un niño, luego la música desasosegante de toda la película. Tiempo después de que el sonoro ya se consolidase, vendrían el color y vendrían más vampiros, vendría la capa roja de Christopher Lee frente a la clásica de Bela Lugosi, el rojo sangre frente al elegante blanco y negro, y en cuanto a vampiros, yo creo que todavía vamos a tener mucho que ver. Vampir fue estrenada en Berlín el 6 de mayo de 1932, con aquella acogida incomprensible. Está inspirada en parte de la novela de Sheridan Le Fanu y Niklas Darkly. Carl Theodor Dreyer nace en Copenhague el 3 de febrero de 1889. Sus orígenes son muy pobres. Fue un niño de madre soltera que tuvo que pasar por el orfanato, que fue de mano en mano hasta que por fin lo acogió la familia Dreyer y le dio su apellido. Y digamos que aquí comienza la historia de un genio. Espero que todos lo pasen bien con Vampir. Muchas gracias. Gracias.